y saber que existe cierto riesgo de estrangulación cuando... Hola, hoy os vengo a hablar de las hernias inguinales. ¿Cómo entrenar con ellas sin riesgo de estrangulación? Los dos tipos de operaciones que existen hoy en día, que una es cosiendo, más rígida, la laparoscopia. Y al final te dejan esa zona más elástica. Bajo mi punto de vista es la mejor opción de operación. A grosso modo, el 25% de hombres la sufren y el 3% de mujeres. Que para mí es mejor opción, porque mientras que lo que te venden te da rigidez en la zona, el tema de la malla compresora lo que te hace es tener esa sensación de cuando te has operado con la malla en vez de con el cosido, esa sería exactamente lo que está tratando de hacer la malla compresora contigo en el momento de que tu intestino intenta irse hacia afuera. Lo que hace es que te lo devuelve hacia adentro, pero no de una manera rígida como tal y probablemente con un pelín de dolor, sino con una manera un poquillo más progresiva de soy un elástico, ¿no? Los elásticos tienden a irse hacia afuera y luego volver a su zona. Entonces, al final esa sería la idea. Aún así, al final te dejo algún tip para evitar que se te estrangule, teniendo en cuenta que lo que existe hoy en el mercado es esto de aquí arriba. Yo te voy a recomendar esto otro, que al final, bajo mi punto de vista, una malla compresora es mejor opción que lo que hoy en día te están vendiendo en farmacias, en sitios de ortopedia. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Que hagas ejercicios de pie o que hagas ejercicios en banco. Por ejemplo, el remo, en vez de hacerlo con flexión de cadera y poniéndote en el banco tal que así, yo te recomiendo que lo hagas con el tronco estirado y que la flexión de tu cadera sea la mínima posible. También te recomiendo que ejercicios como pesos muertos y squats los hagas con poco peso, con un peso que no te suponga que tengas que hacer mucha presión abdominal e incluso la malla compresora, que tú entrenes con malla compresora. Entonces, es que también lo que te puede ayudar para evitarte, te puede ayudar a nivel de la presión intraabdominal son los cinturones. Incluso se me ocurre malla compresora para que te apriete en la zona de la ingle y cinturón. Y ahora os voy a poner como unos ejercicios, así a grosso modo, de lo que tendrías que hacer, pero es lo que he dicho. Evitar presión abdominal, ¿eso cómo lo evitas? Bajando las cargas y evitando en cierto modo, yo no voy a ser yo la que te diga que no hagas pesos muertos y squats, pero sí que los adaptes. Entonces, ¿cómo puedes entrenar pierna? Pues desde cogiendo pocas cargas, haciendo ejercicios en isométrico. Estoy diciendo a grosso modo, si haces bicicleta, que tu angulación de la cadera, como quien dice, no esté en 90, sino por encima. Si haces una sentadilla en isométrico en la pared, que tu angulación de la cadera no esté en 90, sino por encima. Y a grosso modo aplicar esto a prácticamente todo. También en caso de que suceda, te voy a dejar al final el cómo resolverlo. En el caso de que se te estrangule la hernia o que se salga más de la cuenta, te dejo al final un tip para resolver en caso de que te pasase. Vale, pues ahora voy a proceder a colocar esto un poquillo y a enseñar un par de ejercicios que os den, al final, que os sirvan como de qué tengo que hacer yo con el resto. Básicamente eso es lo que espero con estos ejercicios, porque al final no te voy a contar todo lo que viene siendo gimnasio, te voy a contar, por ejemplo, cómo haría yo el remo, cómo trabajaría yo el bíceps y cómo trabajaría yo pierna. Y de ahí subís. Lo que estáis buscando es evitaros la excesiva flexión de cadera. Reproduzco, si me queréis regalar un banco, bienvenido. Os reproduzco el que sería con el banco un pelín más inclinado. Y ahí remo. No sé si he salido. Evitar la flexión de cadera. Os voy a reproducir los ejercicios que no os recomiendo que hagáis. En el caso del remo, el que no os recomiendo es este, en el que al final, como veis, en cuanto que yo me echo un pelín hacia adelante, la cadera queda en una angulación de 90 grados. Ahí estáis ejerciendo presión sobre la ingle, que eso es lo que tratamos de evitar. Entonces, este ejercicio no os lo recomiendo. Tampoco os recomiendo ejercicios sentados, porque mira, al final aquí estáis también igual, con una angulación de 90 grados. Entonces, no os lo recomiendo tampoco este ejercicio. Mucha carga, no.
Pero me voy a poner el gato, que esto no queda muy bien. Espérate que me he sentado. Sentarse no vale. Tenéis que entrenar, chavales. No podéis ir a no entrenar al gimnasio. A ver. Chavales, chavalas, chavalis. Esto... Pues lo que he dicho, tenemos que ser honestos con nosotros y saber que existe cierto riesgo de estrangulación cuando tú entrenas. Es obvio, pero en este vídeo lo que estoy intentando es bajar a un porcentaje mínimo el riesgo de que tu hernia se estrangule. En el caso de ya estar en situación complicada, de que has entrenado y te notas que eso ha salido más de la cuenta, posición boca arriba, tumbado en el suelo y presión en la zona de la ingle. Pues lo que he dicho, tenemos que ser honestos con nosotros